Vamos a adentrarnos principalmente en estos datos económicos que también tienen un análisis profundo de la política y de toda la campaña electoral que pueden llegar a ver de un lado y del otro y de todos los candidatos principalmente. Para ver cómo vamos a llegar al 27 de octubre. Voy a saludar rápidamente primero a mis compañeros. Giselle Rumó, buenas noches. Bueno, Santi, ¡ay! Pero yo tengo un problema con los nombres. Facundo Sonati, entre Sonati y Santiago, ahí estoy vieja, evidentemente. Vale. Bueno, y nos acompaña hoy Federico González, que es un consultor político y que siempre nos ayuda a comprender con un análisis de la política todo lo que sucede en este país, donde para mí, al menos para mí, hay una campaña muy liviana que no he visto, que no aparece tanto o empieza a aparecer ya en estos días y con una crisis que se agudiza constantemente. Sí, bueno, respecto de que la campaña no empieza, bueno, a veces también a uno le gana la ansiedad de que empiecen. Pero sí, ciertamente hay como cierta moderación y a lo mejor cierto control de, mejor no digo esto porque a ver si juega en mi contra. Creo que algo de eso hay, pero creo que ya va a haber campaña en la próxima semana, creo que van a arrancar. Y también convengamos en que desde el punto de vista de la ciudadanía, también hay veces que se le reclama a los candidatos que tengan más presencia. Y después cuando la tienen, estoy harto de campaña, de cuándo se terminará esto. Hay algo de eso también. Pasa que nunca aparece una campaña de ideas, que es lo que plantábamos recién en la venta, ¿no? Ahí la situación se vuelve de emergencia en todos los ámbitos, en la economía, en lo social, incluso en la industria, todos los polos, pero nadie dice, bueno, la verdad vamos a tratar de dar tales beneficios para que las pymes puedan volver a crecer o aquellas que murieron puedan volver a nacer. Vamos a generar puestos de trabajo de esta forma, vamos a controlar la inflación de esta otra. Nadie evalúa ese tipo de cuestiones. Sí, bueno, yo creo que eso es algo que se viene arrastrando desde hace bastante tiempo. Bueno, cuando desaparecieron lo que son las plataformas de las campañas, cuando había partidos políticos que funcionaban como tales y bueno, y de alguna manera eso era un eje orientador y había mucha gente que las leía. Pero ahí sí, esos son, digamos, las consecuencias del exceso de marketing político, mal entendido además, que sentenció, entre otras cosas, también de forma crítica, que la gente no le importa eso porque el voto es emocional. Eso es una de las sentencias más acríticas, recurrentes y absurdas que tiñen los tiempos modernos. Eso es mentira, bueno, como es emocional, entonces no hay lugar para las ideas. Las ideas sustantivas, elaboradas y complejas también despiertan emociones cuando se las sabe comunicar. Y además son necesarias, por lo menos nos guiarían un poquito de a dónde nos quiere llevar cada candidato. Bueno, hoy justo se conoce el índice de desempleo, que creció, pero el presidente a través de las redes de Twitter, sorpresivamente, no se esperaban que iba a ser la convocatoria hoy, llamó a que lo acompañen a la primera marcha de esta nueva campaña que lanzaron 30 caravanas en 30 días, ¿no? Y la primera va a ser en la ciudad de Buenos Aires. No hacen marcha y hacen un acto porque saben que la gente de la ciudad de Buenos Aires no se engancha tanto con las caravanas. Pero concretamente, ¿qué le parece esta nueva campaña del gobierno? Muy mala. A mí esa idea que tiene que ver con una épica de movilización ciudadana y contagio de operativo clamor no es ni buena ni mala. Lo que pasa es que es mala en este contexto. En otro contexto sería buenísima. Claro. En este contexto creo que produce mucho rechazo y recuerdo de un viejo principio oriental. A veces esfuerzas algo hacia un fin, producís lo contrario. Y entonces a mí me parece que hay el presidente, más allá de la influencia que pueda tener Marcos Peña en eso, pero los dos, no sé, bueno, los que definen esas estrategias, creo que actúan como, en el caso de Macri, como el presidente de un club. Esa es lógica de hinchada de fútbol. Lo vamos a dar vuelta, juntos podemos. Y no va en este momento, porque eso no convence a los que no lo votaron. Es más, los que no lo votaron, cuando ven eso, dicen, encima te voy a votar menos. Es la lógica de la hinchada antagónica. Entonces a mí me parece que, y yo creo que hay un error de diagnóstico, porque yo escuché que el diagnóstico es, bueno, no va Big Data y redes sociales, nos olvidamos de lo presencial, pero ahí el versus no es
la cosmética de las redes versus la cosmética de lo presencial. Ahí el versus es la cosmética versus la sustancia. Entonces yo creo que la mejor campaña que podría hacer el oficialismo es una campaña de ideas y en serio, y de reconocimientos en serio, no de reconocimientos declamativos que nadie se los cree. Federico, la semana pasada tuvimos la visita de Chiche Duhalde y uno de los puntos que tocamos tenía que ver con la crisis de liderazgo. ¿Cree que pasa por ahí esto que bien comentaba Diana sobre casi no se ve ni siquiera campaña, o esto que acaba de decir usted con respecto a la campaña que lanzó el presidente? ¿Pasa por ese lado el problema que hoy vive la política en la Argentina? Sí, crisis de liderazgo podría acordar que hay. Pero bueno, digamos, no hay ningún liderazgo que uno pueda decir, bueno, claramente estamos ante un cambio de época porque apareció un líder que se las trae. Pero bueno, eso no está, pero yo creo que también es injusto decir que no hay liderazgo. Creo que lo de Alberto Fernández es un tipo particular, yo diría de liderazgo en ciernes. Una cosa que a nosotros nos llamó la atención en las encuestas presenciales es que antes de las PASO lo que nos decían es voto a Cristina, voto a la lista de Cristina, y muy rara vez decían Alberto Fernández. Ahora no, ahora dicen no, lo voto a Alberto Fernández. Entonces yo creo que también hay lugar, hay que darle las cosas tienen un momento, y hay liderazgo que, bueno, que se van tejiendo sobre la marcha, que sea un líder o no, eso no lo sé, pero no sé, también me parece injusto decir que es como que hay cero liderazgo. Pero que está en crisis, eso sí. Pero esas son, mira, yo creo que decir que hay una crisis de liderazgo también es compatible con decir hay una crisis en la política, hay una crisis en la sociedad, hay una crisis de valores. Y sí, en un sentido la hay, pero me parece que también uno a veces juega demasiado. Es decir, me parece que a veces se exageran. Ahora, o sea, no estoy negando que hace una crisis en el país. Claro, claro. Pero me parece que es muy fácil diagnosticar la crisis en todo y a Lo que pasa veces es que es los injusto. números son contundentes. Estamos hablando hoy del número de desocupados, que supera el 10%, que hay cada vez más desocupados en la Argentina, que tenemos la inflación más grande de todo el continente. Entonces, en algún punto, los números del INDEC, que fue una de las cosas buenas de este gobierno, porque es un INDEC que da números verdaderos, transparente y demás en los cálculos, bueno, son alarmantes en algún punto. Es como que parece que la crisis no tiene freno, parece como que la coyuntura no ayuda en nada. Y la política, no sé si usted considera o no que está a la altura de las circunstancias. No, yo creo que la política no está a la altura de las circunstancias. Eso, sí, en eso coincido. Es decir, los problemas del país son demasiado graves como para ser tan mesurado y moderado y tener miedo de a ver si meto la pata. Y me parece que algo de eso hay. Ahora, respecto de lo de la crisis de liderazgo, bueno, también me parece que hay que ser un poco ecuánime. Hay una crisis de liderazgo en el oficialismo. O sea, el presidente tiene una crisis en su liderazgo y María Eugenia Vidal en la provincia también. Ahora, lo que pasa es que no hay liderazgos nuevos porque son promesas de liderazgo. Yo creo que lo de Kicillof es una promesa de liderazgo a nivel provincial y lo de Alberto Fernández es una promesa de liderazgo a nivel nacional. Pero bueno, lo que sí, las promesas son promesas, todavía no se sustanciaron y bueno, es potencia, pero hay que ver qué pasa, bueno, si es que son electos, que no sabemos todavía, ¿no? Bueno, hoy se conoció lo del desempleo y el lunes 30 se va a conocer el índice de pobreza, que ya se saben en el gobierno que va a ser cercano al 35% o más del 32% que había salido la última vez. ¿Influye eso o ya está todo jugado? ¿Influye en el votante enterarse de estos índices? ¿O solo le importa que se estabilice el dólar y se controle el dólar? ¿O ya está todo jugado? Y ahí tenemos dos teorías, la de que le hace una mancha más al tigre, claro, o la gota que rebasa el vaso. Y yo creo más lo segundo que lo primero. Me parece que, bueno, que todo influye en algún sentido. Y acá, para el gobierno, lamentablemente para el gobierno, ¿no?, las noticias que se esperaría que ocurrieran son negativas. Yo creo que una es el índice de pobreza y otro es el índice de inflación de septiembre que se va a conocer en octubre. Entonces, volviendo al tema de la campaña, a mí me parece que una campaña de una ética del pum para arriba
no va con esta crisis. Es decir, ahí yo creo que ahí sí hay que aplicar mesura. Pero no mesura de me cuido lo que digo, sino que pienso sensatamente en decir cosas que sean sustantivas y que sean... Sí, perdón. No, siga, No, pero no, eso lo que, sí. lo que se me ocurrió pensar es, ¿no será, porque también lo dicen en el gobierno, que es una campaña para fidelizar lo propio, para dar ánimo, porque la verdad que el desánimo lo tienen por el piso, digamos, el ánimo tienen por el piso, y a lo mejor necesitan movilizar a la tropa propia y que fiscalicen también, porque si uno ya se da por perdida la batalla, como se la está dando, es difícil. Digo, a lo mejor la campaña apunta a eso. No lo sé, podría ser. Yo sinceramente creo que eso lo deben pensar, pero a mí me parece que genuina y sinceramente creen que eso va a andar. O ¿Que sea, van a dar va a vuelta al andar, resultado? que hay que hacerlo porque va, Que van a ganar no votos. no sé si va a dar vuelta al resultado, pero que a mí me parece que digamos, el milagro de forzar el balotaje está en la ilusión del presidente y de Marcos Peña. Pero bueno, eso son conjeturas. A mí me parece que en el fondo se lo creen y además todos tenemos una cuota de pensamiento mágico. Entonces, por ejemplo, esa idea de, bueno, pero a nosotros siempre nos fue mal en las PASO, pero después nos fue bien en las generales. Bueno, ¿cuánto fue? ¿100 veces? Eso no, fueron 2 veces nada más, con condiciones totalmente distintas. Pero yo creo que hay algo de la cábala futbolera. Entonces yo vuelvo de nuevo al tema de, esto porque es una conjetura, ¿no? Del presidente como expresidente de un partido de fútbol. Y muchos de esos éxitos boquenses, no voy a entrar en temas de futboleros, ¿no? Pero fueron ganando por penales. Entonces es como que el milagro al final se producía. Y yo creo que cuando uno ha vivido esas historias de épica, de que me salvo en el último minuto, en algún lugar de tu corazón lo tenés. Entonces yo creo que el presidente en algún lugarcito de su ser debe pensar que llega puede al balotaje. andar. Y que eso, por ahí anda. El ¿Y universo, sus números qué dicen? no, mis números dicen que no va a andar. Los números, los últimos que tuvimos, que son de hace 20 días, teníamos 55 a 32 y medio, es decir, 22 puntos y medio. Se ampliaba la brecha. Se ampliaba la brecha y eso ya lo habíamos analizado en otras encuesta anterior. ¿Y de dónde crece tanto De los que no fueron a Fernández? votar, esto es otra paradoja. El gobierno piensa que le va a ir Claro. mejor por los que no votaron, no. Lo que pasa es que los que no... Tenemos 2/3 de quienes no votaron que dicen que van a votar por la fórmula de Fernández y Kirchner. Y el argumento, bueno, le preguntamos por qué no fueron a votar. Y porque pensábamos que no era obligatorio. Porque ese público tiene menos información que el público que vota a Macri. El público que vota a Macri ya fue a votar porque tiene mayor nivel de información, una cuestión de clase social, y tomó la idea de que había que ir porque se jugaba el destino de los próximos 30 años. Seguramente esos van a marchar en caravana y van a hacer mucho ruido. Ahora, mucho ruido, pero no sé si va a alcanzar, perdón. No, ¿y por qué cree entonces que después de las PASO, si las expectativas son de un cambio de gobierno, las expectativas económicas y de empleo cayeron tanto? Bueno, yo diría, hay que analizar los mercados. A veces decimos que los pueblos nunca se equivocan, y bueno, a veces no se equivocan y a veces se equivocan. Y los mercados también se equivocan. A ver, ¿qué quiero decir con esto? En última instancia, los mercados se mueven por información, y la información puede ser buena, mala, regular, prejuiciosa. Entonces a mí me parece que los mercados sobreactuaron los aspectos negativos que podría tener un gobierno del Frente de Todos. Yo qué sé, no sé si está bien o está mal, pero a mí me parece que tenían una información mucho más, o sea, digamos, veían a un monstruo y bueno, y de última, convengamos en que en el peor de los casos tal vez no tienen la capacidad para resolver la crisis económica, que es muy difícil de resolver, pero me parece que los mercados actuaron en base a eso y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Luego el mercado seguramente se va a adaptar, pero la gente igualmente en algunas encuestas que aparecieron mostraban una caída muy fuerte en lo que tiene que ver justamente con las expectativas económicas para el resto del año y lo que tenía que ver con empleo. Por eso la pregunta, no solo los mercados, sino
Y bueno, pero lo que La pasa gente es de a que pie. ahí sí, con esto no digo ninguna originalidad, pero la macro determina la micro. Y entonces me parece que hay cosas muy concretas, como por ejemplo el coletazo de lo que pasó al otro día, que subió el dólar, la crisis de los mercados. Eso obviamente generó un shock inflacionario cuyas consecuencias todavía no se sintieron en su plenitud. Me parece que se van a terminar sintiendo con mayor plenitud quizás el mes que viene. Entonces, bueno, eso por supuesto desalienta al más optimista, lo desalienta. Y Federico, sí, Sí. perdón. Volviendo a la política, ¿no? Me gustaría ver los desafíos, ¿no?, del próximo gobierno, sea quien se resulte ganador. Los desafíos a nivel político, ¿qué van a requerir, dado todo este contexto de país? Bueno, es muy difícil responder eso, pero bueno, yo creo que en primer lugar el diálogo político, es decir, no se puede vivir, un país no puede vivir en un constante, digamos, nivel de tensión, de grieta. Eso por un lado. Bueno, después por otro lado, me parece que acá tiene que haber una síntesis entre mesura, racionalidad y el rol que tiene que tener cualquier líder de generar motivación, de que esto puede ser, que esto se puede mejorar. Ahora, la magnitud del problema, la magnitud intrínseca del problema, bueno, eso escapa a mi conocimiento. No sé, uno podría ser escéptico y decir, bueno, no sé si esto lo puede resolver alguien. Quizás ya está demasiado desmadrado y tal vez falten años. Pero bueno, a mí me parece que acá lo que cabe es lo saludable de cierto optimismo. Porque a mí me parece que también el análisis político a veces es un poco destructivo. Es decir, me refiero a esto. Una cosa es el realismo. Hay cosas que son hechos de alguna manera que ya ocurrieron. La crisis económica está. Ahora, se insiste mucho en que, pero ahora, ¿cómo va a ser el que gane para? Y parece que es una empresa imposible. Entonces yo diría, bueno, si se puso en ese lugar de que voy a resolver algo, por eso quiero ser presidente, y bueno, qué sé yo, no sé, esperemos que gane y veamos qué es lo que hace. Uno puede tener algún escepticismo, porque bueno, esto está muy complicado, pero a veces el escepticismo también es como un poco como precipitado. Es como Nos volvemos muy negativos. insistir en que esto no va a andar porque las condiciones estructurales, y sí, podemos escribir una biblioteca y decir que las condiciones estructurales hacen que esto no solamente va a mejorar, sino que va a explotar y Claro. va a ser peor. Pero me parece que no, habría que ser un poco más mesurado, yo pienso, ¿no? Bueno, González, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Nosotros vamos a ir un corte y vamos a seguir analizando todo desde la perspectiva más económica con Leandro Mora Alfonsín. Quédense.